Muchas gracias por vuestra comunión, por vuestra simpatía, vuestro cariño. No hace falta que os diga que las 2 veces que el Señor me ha permitido estar con vosotros me he sentido en mi casa. Y estoy seguro que el Señor va a hacer su obra con vosotros. El tema de esta noche es otro gran desafío. Quiero deciros que cuando recibí los temas dije, son temas sumamente normales, habituales. Y sobre todo este tema, leía el último tema de el testimonio o la necesidad de ser testigos de Cristo. Y yo pensaba para mí, bueno, este tema yo creo que es uno de los temas más estudiados, más predicados, más enseñados, más enfatizados en la vida cristiana. Creo que no me equivoco si digo esto. Pero cuando te pones a estudiar el tema, te das cuenta que es un tema de capital importancia. Porque ser testigo no tiene que ver simplemente con un acto de manifestación de algo, sino que ser testigo tiene que ver con un servicio al Dios que no cambia en un mundo que cambia. Ser testigo de Cristo se trata de una acción reveladora, mediante la cual el mundo no escucha algo acerca de Dios, el mundo percibe a Dios. Y el mundo percibe a Dios en la vida de los creyentes. Por tanto, en la esfera de testimonio comienza prácticamente en el capítulo 1 del libro de Génesis y se extiende continuamente a lo largo de toda la Biblia. Yo creo, cuando estaba estudiando el tema, me daba cuenta que es uno de los temas más ricos y más extensos en toda la Escritura. No puedo hablar de vida cristiana sin hablar de testimonio. Y no puedo hablar de testimonio si no manifiesto a Cristo en mi vida. Porque esencialmente la Biblia me desafía. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Luego el testimonio no tiene que ver con algo eclesial o algo que puedo estudiar o una práctica. Tiene que ver con la manifestación de Cristo en mi vida. Soy testigo de Dios en la medida en que soy testigo de Cristo viviendo a Cristo. Y este es un desafío colosal para cada uno de nosotros esta noche. 3 cosas quiero mencionar en esta reflexión. Primeramente, ¿cuál es el concepto bíblico de testimonio? En segundo lugar, ¿cuál es el testimonio del creyente o al que es llamado el creyente? Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad personal frente al testimonio? Primeramente, el concepto bíblico del testimonio. Testimonio o testigo, pero especialmente testimonio, es la declaración de un testigo. De modo que testificar tiene que ver con manifestar algo que tú conoces y sabes personalmente. Claro, el testimonio es muy distinto desde el punto de vista de tu percepción. Por ejemplo, vas por la calle, un coche choca contra otro coche, está por allí cerca la policía y te dice, ¿qué vio usted? Y tú dices, pues yo vi que el coche de adelante frenó bruscamente y el de atrás se le fue encima. Pero otra persona que está en el otro lado de la calle, el policía le pregunta, ¿qué vio usted? Dice, no, se le atravesó el coche de adelante y el de atrás. Cada uno da una versión conforme a lo que él ha visto. Por tanto, cuando se te llama a dar un testimonio delante de un juez, normalmente te piden un juramento, para que lo que tú estás diciendo tenga la evidencia de que es verdad. Pero siempre es verdad conforme a tu pensamiento, de acuerdo con lo que tú viste, de acuerdo con lo que tú has descubierto. La palabra testificar en el Nuevo Testamento especialmente tiene la raíz de mártir. De manera que cuando aparece testigo o testimonio, la palabra que hay traducida literal al pie de la letra tiene que ver con mártir. Y la palabra mártir tuvo una gran importancia en la historia primitiva de la Iglesia, porque quien testificaba de Cristo muchas veces terminaba en el martirio. De ahí la importancia de esa palabra. La palabra martirio o mártir se aplica generalmente hoy al creyente que a causa del testimonio de la fidelidad sufre muerte antes de rendir su fe. Luego el aspecto de testimonio conlleva
una demanda de tremenda dimensión. Lo diré más adelante, pero Cristo me dice, sé fiel hasta la muerte. Y a veces cuando oímos esas demandas de Cristo decimos, es un poco exagerado esto. Ser fiel hasta la muerte, no hay opción. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue fiel hasta la muerte. Y como la vida cristiana es vivir a Cristo, y Cristo se hace vida en tu vida, lo que fue su experiencia tiene que ser la tuya. Nadie busque una experiencia distinta o diferente de la del Cristo humano, es decir, la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Dios nos ha dejado huellas de seguimiento en Cristo que no son las huellas de la naturaleza divina de Dios, sino de la naturaleza humana de Cristo. Es decir, Cristo ha marcado una referencia que es posible al hombre, ¿me estás entendiendo? De manera que las huellas que deja Jesús en la tierra son las huellas del Dios encarnado, del Emmanuel, Dios con nosotros, del que se hace semejante a nosotros, idéntico a nosotros en cuanto a naturaleza, pero sin pecado, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Esta es la gran esfera del testimonio cristiano. Ahora, cuando voy a la Biblia y sigo con el tema del testimonio de Dios, Dios se revela para que pueda ser conocido. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que todo lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad se hacen visibles claramente desde el principio de la creación, siendo conocido por las obras que son hechas, de modo que no tienen disculpa, no tienen excusa, no tienen apelación alguna a ignorancia. Dios se ha revelado a todos los hombres en todo lugar en una revelación primaria que es la revelación natural. Decía el otro día, no sé si fue aquí o dónde fue, que la revelación natural no es el descubrimiento de Dios por la investigación del hombre. Es el Dios de la gloria hablando al hombre por medio de su creación. No hay nadie en la tierra, sabio o ignorante, viendo la naturaleza, que hay un eterno poder y una soberanía de deidad que hizo posible todo esto. De ahí que decía también el otro día que no es posible entender que hoy en día haya realmente ateos, porque Dios se ha revelado. Ahora, la Escritura designa también como otro elemento de testimonio la ley de Dios, la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Ese versículo tiene mucha importancia, está en el Salmo 19:7, y tiene mucha importancia para contestar a una pregunta. ¿El Señor Jesús en su humanidad, cuando era niño, necesitó estudiar la Biblia o no? Como hombre, sí. De manera que dice que él se llenaba, crecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? La ley de Jehová. Y veía ahí en medio del pueblo y de la formación de las tiendas, la tienda de Dios, la tienda, el tabernáculo del testimonio, podía entender dos cosas muy importantes. Dios tiene comunión con nosotros. Él está ahí. Cuando la gloria de Dios se levantaba, el pueblo marchaba. Cuando la gloria de Dios se detenía, el pueblo montaba, los sacerdotes, los levitas, montaban de nuevo la tienda del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, y Dios estaba con su pueblo. Sorprendentemente, era una manifestación de amor. Cuando Dios habla a su pueblo, le dice, no os saqué yo de Egipto porque erais mejores que los demás pueblos, sino porque os he amado. El amor de Dios era acompañar a un pueblo como aquel. Vaya pueblo el de Israel. Bueno, nosotros somos peores que ellos. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que, ¿para qué? Ven que Dios les hace cruzar el Mar Rojo, pero antes de cruzar el Mar Rojo todo el mundo está enfadado y disgustado. Cruzan el Mar Rojo, pues un pueblo como este, rebelde, contradictor, cuya cerviz, cuyo cuello no se dobla delante de Dios, está siendo acompañado por Dios, que su tienda lo manifiesta. Y el pueblo entiende en ese objeto el testimonio del amor y de la comunión. Dios quiere expresarnos la
distinción o el testimonio de santidad. Y dentro del tabernáculo Dios manda levantar un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Yo creo que todos conocéis esto, ¿verdad? No estoy hablando de algo que se descubre. Muy bien. El tabernáculo tenía, la parte interior tenía dos departamentos. El primer departamento, el lugar santo, y el segundo departamento, el lugar santísimo. Separados por un velo que se le llama el velo del testimonio. Ese velo expresa la gloriosa santidad de Dios. Si no hay una referencia, el hombre mentalmente no puede llegar a alcanzarla. Pero detrás de ese velo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, que solamente se podía acceder a ella, como dije antes, con la sangre del sacrificio. Por tanto, los sacerdotes que ministraban en el templo, en el santuario, en el desierto, luego también en el templo de Salomón, los sacerdotes sabían que tenían un ministerio comprometido con la santidad. Y cuando yo voy al Nuevo Testamento descubro que esta es la razón de nuestro testimonio también. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dios revela su conocimiento, lo que Él es, por medio de la Biblia, por medio de la palabra. La palabra está escrita para hacernos conocer a Dios. ¿Cuánto de la palabra para eso? Todo. Luego, todas las historias que el Espíritu Santo ha seleccionado tienen que ver con el conocimiento de Dios. Dios se revela por medio de la palabra, y la palabra, cuando vamos al Nuevo Testamento, el escritor de la carta a los Hebreos en 4:12 nos dice que la Biblia la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. La eficacia de la palabra tiene que ver, o nace, o surge, o se produce por el soplo, el hálito del Espíritu Santo sobre ella. De manera que cuando el autor humano termina de escribir un pasaje de la Biblia, el Espíritu Santo sopla sobre el pasaje. Cuando tú ves que en Génesis capítulo 1 y 2 se produce la creación, dice que cuando el hombre fue creado, Dios sopló. Y cuando Dios sopla, cuando el Espíritu de Dios se comunica, produce inmediatamente vida. Luego, de lo que no tenía vida por ninguna razón, porque era además polvo de la tierra, materia que no tiene vida, materia inorgánica, el soplo de Dios le comunica vida. De la misma forma, el soplo de Dios comunica vida a la palabra para que por medio de ella Dios dialogue contigo y tú sepas en el escrito bíblico cómo es Dios. De manera que hay una enorme bendición para el que obedece la palabra y hay una enorme responsabilidad para quienes no lo hacen. Dios se ha ido revelando a lo largo del tiempo, porque el Dios de la Biblia quiere que su testimonio alcance a los hombres para salvación, perdón de pecados y vida eterna. La idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que solo busca al hombre para reprenderlo y castigarlo no es verdad. El Dios de la Biblia es esencialmente Dios de gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hace mucho tiempo leía un libro de una persona que estaba diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios judicial y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de bondad. No, señor. Cuando Dios revela a Moisés quién es Dios y lo que significa su nombre, le dice Dios fuerte, etcétera, etcétera, clemente, misericordioso. El Dios del Antiguo Testamento revela lo que Él es en su santidad y coloca la ley para manifestación de pecado, etcétera, etcétera, para que tú conozcas la necesidad que tienes de Él, pero no para castigarte. Dios tiene bondad continuamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y Dios se va revelando a lo largo de tantos años por medio de los escritos bíblicos. La Biblia revela a Dios, ¿verdad? Por tanto, la Biblia es el testimonio de Dios, el testimonio que Dios da. Pero un día, en la historia de la humanidad, irrumpe en el mundo de los hombres la persona divino-humana de Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. La segunda persona de la deidad toma una naturaleza humana encarnándose en el seno de la bienaventurada y bendita Virgen María. Me habéis visto con una cara un poco extraña.
Los creyentes obedecemos también a lo que se llama la ley del péndulo. ¿Sabes lo que es la ley del péndulo? Tomas un péndulo que está en equilibrio total. Bueno, no es posible que haya un péndulo en absoluto equilibrio por la atracción de la Tierra, pero tomas un péndulo en equilibrio y lo corres a un lado. Y cuando lo sueltas, ¿qué ocurre? Se va a la misma distancia prácticamente donde lo has soltado, en sentido contrario. Como se ha puesto, y es un paréntesis, como a la Virgen María, la Madre de nuestro Señor, se le ha colocado en un sitio que no le corresponde, como corredentora, etcétera, 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 los evangélicos, ¿qué hemos hecho con ella? Ignorarla absolutamente. De manera que si yo vengo aquí y os digo, bueno, el domingo por la noche te invitamos a predicar. ¿De qué vas a tratar? Voy a hablaros de la Virgen María. Alguno me verá con ojos tremendos y dijo, ya me dijeron que era ecuménico, y mira, es verdad. De modo que los creyentes somos capaces de hablar largamente sobre Barrabás. No predicamos nunca acerca de María, ¿verdad? Pues quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios la llama bienaventurada y bendita. Y esos calificativos no se lo da a ninguna otra persona en el Nuevo Testamento. Bueno, no quiero decir que os hagáis mariólogos, ni mucho menos. Quiero deciros que tenemos que ser equilibrados. Voy a daros un ejemplo de esto y cierro el paréntesis. Voy a mencionar una palabra. Como dice el apóstol, ¿a quién me refiero? Claro, a Pablo. ¿Y Pedro qué? Bueno, Pedro, pobre Pedro, mira cómo era Pedro. Pues es tan apóstol como Pablo, ¿está claro? De manera que tengamos mucho cuidado con el equilibrio bíblico. Pero ahora, Dios irrumpe en Cristo en el mundo de los hombres. Se hace hombre como nosotros. ¿Y para qué viene Cristo al mundo? ¿Por qué se hace hombre? Bueno, me vais a contestar, hay muchas razones necesarias que se hiciese hombre para ejecutar el plan de redención. Es verdad, porque tiene que morir por los hombres, etcétera, etcétera. Pero Cristo viene a la tierra con misión reveladora. De manera que aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1:18, hablando del Dios invisible a quien nadie vio, que no se puede ver, dice que el Hijo lo ha revelado. Por tanto, Cristo viene al mundo para revelar a Dios. Y el testimonio de Cristo es un testimonio que cumple el testimonio de los objetos que Dios introdujo para revelación de sus perfecciones y que el mundo le conociera. Por eso cuando Cristo viene al mundo, dice estas palabras: para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y cuando al final en la revelación de Apocalipsis se habla de Cristo, en capítulo 3, versículo 14, se da un título a Jesús: el testigo fiel y verdadero. Ahora, da dimensión a todo el testimonio objetival del Antiguo Testamento. De manera que lo primero que hemos visto es que Dios reveló su santidad y su justicia en la ley, ¿verdad? Ahora mira a Jesús. Jesús, lo primero que se nos revela en el Evangelio según Mateo, es que subió al monte para dar lo que se llama el sermón de la montaña. ¿Y qué hace Jesús en el sermón de la montaña? Abrir la Biblia, abrir la ley y dar el sentido que Dios daba a esos mandamientos. En tiempos de Cristo, los fariseos y los escribas eran personas que distorsionaban la interpretación bíblica. La interpretación bíblica de escribas y fariseos estaban condicionadas por la tradición de los ancianos. ¿Qué es eso de la tradición de los ancianos? Bueno, cuando el pueblo de Israel regresa del retorno de Babilonia y comienza la nueva andadura, después de Zorobabel, Esdras, Nehemías, en fin, aquel entorno, comienzan a evaluar por qué Dios los ha tratado así. Y la respuesta es muy sencilla: porque no obedecimos su ley, número uno. Número dos, porque adoramos a los ídolos. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir la ley. ¿Cómo tengo que cumplirla? Los ancianos de Israel, los maestros de Israel, dividieron la ley en mandamientos positivos y en mandamientos negativos. Y claro, llega un momento en donde la ley les dice, lo mencioné ayer o anteayer,
que cuando una persona tenía hambre podía entrar en un sembrado y comer. Pero ellos decían, pero este mandamiento que Dios autoriza, que Dios da, no se puede ejecutar el sábado. ¿Por qué? Porque es trabajo. Y llegan a unas excentricidades tales que sanar a un enfermo en sábado era pecado. Por tanto, ¿qué hacían las gentes? ¿Cuándo venían las gentes con los enfermos a Cristo? ¿El sábado cuándo? Al caer el día, cuando ya no era sábado, para que no tuviesen problema con los líderes religiosos de la nación. Cristo sube al monte y Cristo dice, oísteis que fue dicho. Lo que oísteis es correcto, pero quiero daros el significado. Oísteis que Dios autoriza el repudio por medio de Moisés, ¿verdad? Yo os digo que al principio no fue así. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás homicidio. ¿Es así? Sí. ¿Pero qué es homicidio? Hablar mal de tu hermano. Llamar necio a tu hermano. Oísteis que... Y así viene el Señor a dar a aquellos un contraste profundísimo entre lo que ellos entendían de revelación de Dios y la evidencia real de lo que significa su revelación. Cristo viene al mundo para hacer manifiesto el sentido de la ley, y que los hombres, lejos de venir a una vida de perversidad moral, tengan unas vidas consecuentes con el Dios que dicen que es su Dios y en quien creen. Ahora, Cristo dio testimonio también de la gloria y del poder. No hace falta que me detenga mucho tiempo en este punto, ¿verdad? Porque los milagros de Cristo manifiestan ¿qué? El poder de Dios. Nadie puede quedar impasible frente a un hombre, entre comillas, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que en medio de un tremendo temporal que sacudía violentamente a un barco en el mar de Galilea, el Hijo del Hombre se levanta y dice al viento, ¡calla! Y al mar enmudece. ¿Y qué dice el Evangelio? Se hizo una gran bonanza. Ahí tienes la omnipotencia de Dios. Viene el leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? Quiero. Sé limpio. Y la voz de Jesús es suficiente. Los judíos habían enseñado durante tiempo que cuando una persona muere, solamente podía ser resucitada como máximo hasta el tercer día. Que durante esos 3 días, ese lapso de tiempo, el alma del muerto estaba con él. Pero al llegar el tercer día, el alma desaparecía, ya no había posibilidad de resurrección. ¿Cuánto tiempo esperó Jesús para resucitar a Lázaro? 4 días. Para que todos supieran que Lázaro estaba muerto y bien muerto. Y ahí viene Jesús. Y Jesús manda abrir la puerta de la tumba, y la autoridad soberana de Jesucristo se manifiesta en su orden, en su mandamiento a Lázaro. En el texto griego solo hay 2 palabras. Lázaro, fuera. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que estaba dentro apareció fuera. A veces le preguntas a los niños, ¿cómo saldría Lázaro de la tumba? Y los más imaginativos dando vueltas, y los otros arrastrándose. No. El muerto que estaba allí adentro apareció aquí afuera. Y ahora lo que dice Jesús es, ahora desatadlo para que se pueda ir. No puede moverse, está atado, pero está vivo. El Dios de la omnipotencia y de la soberanía. Este Dios de la omnipotencia se enfrenta un día con Pedro en el mar. ¿Recuerdas el temporal? ¿Y recuerdas a Pedro? Ahí viene el Señor caminando por el mar. ¿Y qué creen los discípulos que es? Un fantasma. Y Cristo le dice, no, soy yo. Y Pedro, el hombre que habla demasiado, el hombre que siempre quiere ir por delante de todo, es su carácter, le dice a Jesús, si eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué dice Jesús? Ven.
Y a veces nos imaginamos a Pedro sentado en el borde viendo a ver si el mar los... No. Cristo dice, ven, y Pedro no puede seguir en la barca. Pedro baja al agua y viene a Cristo, porque dijo, quiero que me hagas ir a ti. Ven, ya está. Y claro, cuando llegó junto a Cristo, ¿qué ocurre? Se cumplió lo que Pedro pidió. ¿Y qué ocurre? Cumplido el deseo de Pedro, haz que yo vaya a ti, se da cuenta Pedro que se hunde. Claro, él vio el viento y todo eso, y estamos hablando de una fe dubitativa, pero una fe segura antes. No sé nada de la fe de Pedro, porque tampoco lo dice el pasaje, pero veo el final, donde Cristo dice a Pedro, hombre de poca fe. Tienes el paralítico, ahí está en la sinagoga, y de pronto Cristo le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico no puede resistir la autoridad de Cristo. Y toma el lecho, después de sano, y se va a su casa. Hombre, el sábado deja el lecho ahí. No, porque el que me sanó, me mandó que lo hiciera. Dios en Cristo manifiesta su poder glorioso, admirable, omnipotente. Pero también manifiesta su gloria. Cristo es el siervo que ha puesto un traje de trabajo para venir a hacer la obra. Esa es su humanidad. La humanidad cubre la gloria de su deidad, ¿verdad? Naturalmente. Cuando la gente ve a Cristo, ¿qué ve en Cristo? Un hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Le veremos pero sin atractivo. No sé si os pasa a vosotros aquí, pero imagínate que el domingo por la mañana vas a salir para la reunión de la iglesia y cuando llegas abajo, a tu garaje o a la calle, tienes un neumático, una rueda del coche pinchada. ¿Ocurre? Sí, ocurre. Tú estás vestido de etiqueta de gala para el culto. Tu traje limpio, tu camisa perfecta. ¿Vas a cambiar una rueda? Te vas a poner bastante sucio, ¿no es esto? Entonces, medio enfadado por el pinchazo y por la hora de la reunión, pero con todo, te vas a tu casa y sacas de tu armario, ¿cómo le llamáis? A ese un overol, mameluco. Bueno, mameluco se llamaban a los marroquíes, pero sí, pero muy bien, un overol. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo pones y subes la cremallera. El traje de gala queda debajo. Y si alguien pasa por la calle y no te conoce y te ve cambiar una rueda, dice, mira, un operario de un taller está cambiando la rueda de un coche. Cuando Cristo viene, pone su traje de trabajo, que es su humanidad. Pero un día, el Señor subió a la cima del monte y abrió la cremallera de su traje de trabajo. ¿Y qué ocurrió? Debajo estaba la gloria de su majestad. Ahora esa gloria impactaba, no hay duda ninguna. Pero a veces pensamos en esas manifestaciones impresionantes de deidad de Cristo, pero lo que impactó a Juan no fue tanto la gloria de su deidad, sino la maravillosa dimensión de su gracia. Y ahí tienes a Juan en el prólogo, vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano amado, si la iglesia de Cristo no manifiesta gracia, no conoce a Jesús. Si la iglesia de Cristo no está buscando con ahínco a los que se han descarriado, si la iglesia de Cristo no está buscando al que ha tropezado y caído para restaurarlo, si la iglesia de Cristo no tiene un abrazo de gracia para el que ha fracasado en su experiencia espiritual, no conoce a Jesús. Lo que tenemos que trabajar es en la manifestación testimonial de la gracia de Dios, porque nosotros hemos sido alcanzados por ella. En nuestra iglesia tenemos un ministerio que se llama Oveja 100. ¿Sabes lo que es la Oveja 100? Bien, la que falta. Es muy fácil hacer una Oveja 100. Facilísimo. Dale un par de golpes y se marcha. Es muy difícil restaurarla. Porque además, para restaurar a una Oveja 100, no tienes que ir al agujero donde se ha caído y decirle desde arriba, anda, ven, yo te echo una mano. No, entonces tú eres mejor que ella. La Oveja 100 viene cuando en tu alma
sientes la carga de la gracia de Dios y oras por ella. Comenzamos a orar por la oveja 100 en nuestras células de oración en las casas, en nuestra vigilia de oración. Una lista de nombres de oveja 100. Podéis preguntarle a Susana, porque ella llegó cuando se ponía a nuestra iglesia, cuando se renovaba esa lista. ¿Sabe lo que va pasando? Que casi cada semana hay una menos. Porque Dios las trae. El servicio de puertas de la iglesia, que tiene la lista de ovejas 100, cuando llega una oveja 100, ¿sabe lo que hace? Ir adelante y me dice, no me dice el nombre, me dice, tenemos esta mañana una oveja 100. ¿Sabe lo que significa? Que en cuanto se dice amén, yo tengo que correr a la puerta, porque el ujier de turno me va a traer consigo ¿a quién? A la oveja 100. Y claro, cuando viene la oveja 100, yo le digo, vaya, cuánto tiempo sin verte, ¿eh? Llega la oveja 100 y yo le doy un abrazo silencioso, fuerte. La mantengo ahí un poco. No por sistema, sino por cariño. Y le digo al oído, no sabes cuánto me alegra de verte. No más. Sin preguntas, no hay preguntas. Las preguntas la tiene que hacer la oveja 100 delante de su Señor. Y esto está trayendo como resultado la restauración de muchos que andan caminando lejos de Cristo. Hermanos, siento una profunda carga espiritual en relación con los jóvenes del mundo evangélico, sobre quienes se ha puesto cargas que nadie puede llevar. Se les ha estrujado con una moral que no es moral cristiana, es tradición religiosa. Se les ha exigido una vida de perfección que nadie de los mayores ha llevado nunca en su vida. Y estos jóvenes se han ido cansados de muchas iglesias. No están en otra iglesia. ¿Sabes dónde están? En el mundo. Y lo que Dios dice a su pueblo es, ¿tú conoces a Jesús o no? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Fue a buscar a la extraviada hasta que la halló. Hermanos, esta es la gran bendición que Dios concede a la iglesia que conoce a Jesús. Ver la restauración de hermanos que han fracasado. Perdonadme que os diga, soy la 5ª generación de evangélicos. Mi tatarabuela materna fue la primera convertida. De ahí para abajo hasta llegar a mí. He vivido tiempos de tradición religiosa abrumadora. Cuando era niño. Os veo enormemente serios, dejadme contaros una historia personal. En mis tiempos, una de las cosas era el uniforme de domingo. ¿Sabes qué era el uniforme de domingo? Mayores y niños. Chaqueta, saco y... Pero alguien dijo, no es bastante esto. Tenemos que vestir traje de gala el domingo. Camisa le llamábamos de cuello duro. ¿Sabe lo que es eso? No. Ahí está. De modo que mi tía, en mi casa tenía esa función, agarraba mi camisa el sábado, y yo cuando veía eso, decía, yo prefería ser del mundo. Y me metía la camisa, el cuello, en almidón. Lo estrujaba, tabla de planchar, plancha caliente sobre el almidón. Vale, venga, dale. A última hora, ese cuello era como esta madera de oro. Pero era elegancia pura. A mí, en la época de mi niñez, era la época del hambre y de la miseria en España, de modo que mis padres me compraban una camisa, mi madre me compraba una camisa 2 tallas más de las que necesitaba. Era el niño más feliz de la tierra, parecía una vaca con un yugo grande. Pero ahí iba yo, feliz. Pero yo crecía, ¿y qué ocurría? La camisa no crecía. De modo que llegaba un día en que esa camisa se podía abrochar por aquí, pero el cuello era muy difícil. Y mi mamá me decía, cuando yo me resistía, me agarraba por aquí y me decía, estira el cuello.
Y cuando yo estiraba el cuello, botón, y ahí quedaba yo. Y luego con esa camisa cristiana, 100%, me miraba al entrar en el templo y me decía, ni te muevas, ¿eh? Yo arreglaba el problema, metía la mano, hacía así, botón fuera. Luego cobraba, pero era un niño feliz. Cuanta más tradición tengas, cuanta más norma tengas, más propenso eres al pecado. ¿Sabes por qué? Porque dices enseguida, apártate de mí porque soy más santo que tú. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No quiero decir desorden, soy enemigo del desorden, yo soy un adicto al orden. Soy un adicto a la actuación correcta y seria de las cosas que son serias, son las cosas de Dios. Cada año que pasa soy más conservador en doctrina, pero cada día soy más detractor del sistema que cauteriza la conciencia, pero no hace santos. Cristo ha venido para manifestar el amor y la comunión de Dios, ¿verdad o no? Claro. De modo que el Dios de la Biblia viene en una tienda de campaña definitiva. Y en Juan 1:14 leemos estas palabras, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra ahí es una palabra, tendríamos que inventarla en castellano. No podemos, pero es la palabra tabernaculear. Puso su tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo era su humanidad. Pero Dios vino para manifestar específicamente algo en el mundo de los hombres. ¿Sabes qué era? Amor. Y la Biblia dice al final en Juan, en el Evangelio según Juan, que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el límite. Y no puede haber un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. Dios manifestó su amor. De manera que cuando Cristo viene al mundo de los hombres, el testimonio de Dios está dado. Dios no puede revelar más, porque Dios se ha revelado en Cristo y ha manifestado por medio de Cristo la gloria de Dios. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el testimonio del creyente? El creyente es llamado a ser testigo de Cristo. Hechos 1:8 es el texto que yo quiero dejar con vosotros esta noche. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y observa ese pronombre, y a mí me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego, lo que Cristo está colocando de desafíos sobre los creyentes no es simplemente la proclamación del mensaje del Evangelio. No está desafiándonos a ir como misioneros a predicar el mensaje del Evangelio al mundo, que es verdad, hay que hacerlo, es una obligación nuestra. Cristo lo hizo, Cristo vino ministrando y predicando el Evangelio, yo tengo que hacerlo, pero lo que me desafía a Cristo es a que el mundo vea en nosotros ¿a quién? A Cristo. Y como Cristo es el testigo de Dios verdadero, el mundo ve en el cristiano a Cristo y conoce a quién, a Dios. Este es el gran elemento del testimonio para la iglesia. Para eso Dios operó. Lo primero que Dios hizo fue llamar a este pueblo. El Padre llama a los hombres a salvación. Los que estudiáis doctrina sabéis que en el plan de redención, el llamado que hace posible la salvación es del Padre. De manera que tú lees en Romanos que a los que antes llamó, luego el que llama es el Padre. Ninguna persona divina llama a salvación más que el Padre. Ahora alguien me va a decir esta noche, no, estás equivocado. Porque en Mateo 11:28, ¿qué leo? ¿Qué dice Jesús? Venid a mí. ¿Quién llama, el Padre o el Hijo? El Padre. No, pero ahí lo dice el Hijo. Sí, lo dice el Hijo, pero escucha lo que dice Jesús. Yo no hablo nada de mí mismo. Todo lo que hablo lo he oído, lo he recibido de mi Padre. El Padre llama a salvación.
el Hijo salva a ese pueblo, aplicándole el beneficio redentor de la obra del Calvario. Por tanto, cuando tú crees en Cristo, tienes ¿qué cosa? Perdón de pecados. Quiero recordarte esto. Cuando una persona cree en Cristo, Romanos 8:1, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiero decirte algo bíblico muy serio, muy solemne. Una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. Bueno, algunos dicen, sí, la salvación se pierde. Está sacando textos de su contexto. No pierdes la salvación. ¿Sabes lo que pierdes? El gozo de la salvación. Y a veces viene uno de estos a tu congregación, o es un amigo tuyo, y le dice, bueno, voy a enseñarte esto de una vez por todas, siéntate. Y comienzas Juan 3:16. Y sigues hasta Apocalipsis 22:21. Y lo miras. Y dice, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que te dice? No. Y tú dices, no hay forma de hacer nada con él. Bueno, le has hablado de seguridad, pero no le has dicho la razón de la seguridad. Tengo seguridad de salvación porque las tres personas divinas se comprometen en eso. El Padre opera con su omnipotencia para que no caigamos de la gracia. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, porque tiene un proyecto, presentaros delante de su gloria sin mancha, con gran alegría. Si el Padre dice no caerá, no habrá nadie que pueda hacerte caer de la gracia. ¿Y el Hijo qué? Este mandamiento recibí de mi Padre, que todo lo que me da no pierda yo nada, sino que lo resucite todo. ¿Cuándo? En el día postrero. Luego el Hijo tiene un compromiso de salvación, que todo lo que el Padre le da lo mantenga para resurrección. Y el Espíritu Santo son las arras que Dios da, la señal, el distintivo, el sello que Dios nos pone para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios no permite que un salvo se pierda. ¿Me está siguiendo? Por tanto, lo que yo tengo que entender es que Dios aplica todos los recursos del Calvario, santifica a este pueblo y capacita a este pueblo para que sea su testigo. Testigo en toda la dimensión de la palabra. La potencialidad del Espíritu Santo reproduce a Cristo en nuestra vida. Y ahora el Espíritu Santo es el que hace que tu testimonio sea poderoso y eficaz. Es más, cuando se habla de testimonio de los creyentes en el mundo, el creyente tiene testimonio en sí mismo. Primera carta de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Este testimonio tiene que ver con la vida eterna, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios? Por tanto, el testimonio que tienes que dar es un testimonio de vida eterna. El testimonio ligado a Dios está vinculado al Espíritu Santo. Escucha la Biblia. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso Cristo dice, no te muevas de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. No puedes testificar de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. No lo intentes. No te llama Cristo a una lección teológica, a una manifestación de vida. El Espíritu preserva en tu vida y preserva tu vida para que el testimonio sea correcto. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta o por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso el testimonio al que Dios pide, al que Dios llama al creyente, es un testimonio que es el resultado de la acción de Dios y del instrumento testificante.
¿Las tablas de piedra valían por sí mismas para dar testimonio de Dios? No, pero en manos de Dios sí. Por tanto, lo que está diciéndome la Biblia es que el Espíritu Santo me está capacitando y te está capacitando para dar testimonio de Cristo, reproduciendo a Cristo en tu vida. El testimonio tiene que ver con la resurrección de Cristo. ¿Recordáis que cuando se elige al apóstol para que complete el número de los 12, dice uno que sea testigo de qué? De su resurrección. Porque la resurrección hace posible la vida poderosa del cristiano. La resurrección de Cristo, estando tú en el resucitado, vive en ti Jesús, manifestando su vida en el mundo que te rodea. Por eso este testimonio que el mundo necesita no es tanto un testimonio teológico. ¿Puedo ponerte un ejemplo? Ahí tienes un endemoniado, el endemoniado de Gadara. Cristo expulsa de él los demonios, ¿verdad? Lo libera. Muy bien. ¿Cuánto sabía el endemoniado de teología? Si me aprietas un poco, yo pienso que nada. Pero es igual, aunque sepa un poco. Cuando el endemoniado va detrás de Cristo hasta la barca, y va a subir a la barca, o quiere subir a la barca, y le dice al Señor, yo lo imagino, Señor, por favor, yo quiero estar contigo. Estoy impactado por lo que hiciste en mi vida. Quiero verte cada mañana cuando el sol comience. Quiero estar a tu lado oyendo tus palabras. Quiero ver tus manifestaciones de poder. Quiero ir contigo, Señor. ¿Y qué le dice Cristo? No. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale qué cosa. Cómo Dios ha tenido misericordia de ti. El endemoniado ve que la barca se va alejando y que el Señor se pierde en la distancia. Y vuelve a su casa. Déjame imaginar un poco, permítemelo. Y busca a quién. Bueno, entre otros se encuentra con un hombre muy enfadado. Es uno de los dueños del hato de cerdos que se fue al mar. Y le dice, quiero hablarte de Jesús. La reacción es inmediata. Fuera de aquí. Jesús fue el causante de mi ruina. Y él se para delante de él y le dice, tú no sabes. Tú no sabes lo que es sentir las lastimaduras de las argollas de hierro en las muñecas. No sabes lo que es sentir las mazaduras de las piedras en el sepulcro donde yo vivía. Y no sabes lo que es sentir rugir el fuego del infierno dentro de mi alma. No lo sabes. Quiero decirte que me liberó. Jesús me liberó y puede liberarte a ti. Cuando Cristo vuelve la siguiente vez a Gadara, dice el Evangelio, todos le esperaban. Esto es lo que necesita el mundo. Mis hermanos amados, queridísimas hermanas mías, basta de sermones. El mundo necesita vidas que expresen a Jesús. La teología de Cristo es fundamental para el mundo, sin duda ninguna, pero es imprescindible que los hombres y las mujeres cristianas manifestemos a Jesús. Tengo universitarios delante. Yo he sido universitario. No sé si hoy es así, pero me parece que podéis, cuando una persona, un estudiante, no supera toda la materia, ¿puede recuperar lo que le falta o no? Me dicen que sí. Qué buenos son hoy los estudios. Cuando yo estudiaba, tenías un examen final en mayo. ¿Aprobabas o suspendías? De modo que yo veía a algunos de mis colegas que habían hecho el vago durante mucho tiempo e iban al examen. ¡Qué curioso! Ese día todos iban muy vestidos para que la camisa le tapase algunas notas que llevaban en el brazo.
Las señoritas no tenían mucho pudor ese día, podían levantar un poco la falda y ahí en la pierna llevaban la solución de un teorema de matemáticas. Mentirosos. Yo quiero tener un alumno en la universidad de quien los profesores pueden confiar, porque copiar en un examen es mentir, y un cristiano no miente. En una sociedad en donde el hogar se destruye, se desmorona, la familia se desintegra, yo necesito exhibir ante este mundo matrimonios que viven el uno para el otro y se aman entrañablemente. En España, el gobierno español hace 2 años tuvo que crear 3.000 juzgados de familia. ¿Sabes para qué? No para casar gente, para divorciar gente. Y como esto no es solución, se ha creado en España lo que se llama el divorcio exprés. ¿Sabes qué es eso? Muy sencillo. Tú te levantas un día enfadado con tu mujer y tu mujer contigo y dices, mira, en vez de armar un lío entre los dos, lo arreglamos, nos vamos a vivir cada uno para su lado, vamos a romper el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Allá nos vamos al juzgado y le decimos al secretario, no al juez, mire usted, queremos disolver el matrimonio. ¿Están seguros? Seguros. Capitulaciones. Esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, bla, 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 bla. Firme. 8 días después, estás divorciado. Llegas al juzgado y dices, no, yo quiero divorciarme, pero mi mujer no quiere, o al revés. Y el juez te dice, expediente, instruyan un expediente. 3 meses después, quiera el cónyuge o no, estás divorciado. Frente a esto, a esta miseria tremenda del mundo de hoy, en donde la mujer se cambia como el automóvil y el marido también como el automóvil, frente a una catástrofe social de este calibre, Dios coloca testigos suyos en el hogar. Si no tengo matrimonios que se aman y que viven conforme a la voluntad de Dios, no puedo hablar al mundo de Cristo y de la Iglesia, no puedo, porque no tengo referencias. Recuerdo siempre una experiencia muy traumática en mi vida. Dios, que se aman y que viven conforme a la voluntad de Dios, no con mi esposa, a una madre con su hijo el primer domingo que su papá no estaba. Llegamos a la casa donde ellos vivían, portal con 4 escaleras. Paré el coche y el niño salió inmediatamente del coche, subió los escalones y se puso a llamar en el timbre de su apartamento. Y su mamá le decía desde el automóvil, ¿a quién llamas? Y él le dijo desde allí, a papá. Y la madre le dijo, papá no está en casa. Y el niño le dijo a la madre, llámala por el móvil, por el celular. Y la madre le gritó desde el automóvil, te he dicho muchas veces que papá no vuelve más. Yo vi al niño bajar la cabeza y quedarse con angustia en el portal. Es el niño más triste que conozco, aún hoy. ¿Sabes por qué? Porque él no puede entenderlo. ¿Cómo puedo yo hablarle del amor de Dios? ¿Cuál es la referencia que él tiene acerca de Dios? Hermanos queridos, Cristo te ha colocado en la tierra no para que vivas tu vida, sino la suya. No puedes ser testigo de Cristo si no vives a Jesús en toda la dimensión de la palabra. Porque la vida cristiana de testimonio es esto. Yo con el mayor placer gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Cuando tú vives una vida así, con tus compañeros de universidad, con tus vecinos en la barriada, con tus compañeros de trabajo, estás siendo testigo de Cristo.
Este es el gran desafío. Dios no le interesa para nada gente protestante. Le interesa testigos y creyentes salvos por gracia mediante la fe. Este es el gran desafío. No es asunto de sostener tu denominación, es asunto de sostener tu fe. No es asunto de predicar tus convicciones, es asunto de predicar a Cristo, manifestando a Cristo en la vida. Esto solo es posible de una manera. Escucha el texto y termino. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Andar en el Espíritu significa que tú dices a Jesús: yo quiero ser como tú. Yo quiero una vida como la tuya. Para eso, Señor, confieso mi pecado si hay pecado oculto para no contristar al Espíritu. Dejo de resistir la voz de Dios en mi vida cuando Él me indica lo que tengo que hacer para no apagar el Espíritu. Y desde hoy, Espíritu Santo de Dios, tómame en tu mano y condúceme por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Hace algún tiempo tuve una ocasión de ver un espectáculo muy interesante. En una de las praderas gallegas de hierba en primavera, un gran tráiler llegó y de dentro del tráiler descargaron un globo aerostático, un globo. Era tremendamente grande. Lo pusieron, lo estiraron entre mucha gente ahí sobre la hierba, y cuando terminaron la operación, yo miré aquello y dije, pues no hay duda ninguna, es un globo. Pero de pronto vino el que manejaba todo aquello y mandó atar la barquilla. La barquilla es ese soporte donde van las personas que van a volar en el globo. Ataron la barquilla con el globo en el suelo. Y dijo: pongan el anclaje bien firme. Y le ataron unas cuerdas a los extremos de la barquilla por arriba y unos tacos de hierro en el suelo bien sólidamente puestos. Y de pronto trajeron un cañón de aire caliente. ¿Y cuántas veces oí aquella mañana esta palabra? ¡Más aire! ¡Más aire! ¡Más calor! ¡Más aire! ¡Más calor! Y cuando aquello estaba bombeando aire caliente, el globo comenzó a levantar la cabeza. Parecía un gigante que despertaba. ¡Más calor! ¡Más aire! Y el globo empezó a levantarse. Las cuerdas de la barquilla crujían con la tensión. Y el hombre entró en la barquilla con otros 3 más y dijo a la gente de tierra: soltad las cuerdas. Y aquel impresionante globo empezó a levantarse despacito. ¿Sabe lo que oía yo decir mientras subía? Más calor, más aire. Y el globo comenzó a elevarse, a elevarse, a elevarse, y de pronto, cuando superó la cota de la montaña, el viento lo sopló y lo fue llevando. Pasó por encima de la montaña y se perdió de la vista. Volví a casa. Dije: ahí tienes la vida cristiana. Yo soy un cristiano, el mundo me ve, yo se lo digo, soy un cristiano tumbado en suelo. Pero el Espíritu Santo de Dios insufla el calor de Dios en mi vida y me hace salir del valle de sombra de muerte y remontar en las alturas para encontrarme cerca del sol de justicia que es Cristo, y sopla en mi vida y me lleva a donde quiere por su poder y para su gloria. Yo pido a Dios que esta noche cada uno de vosotros, ahora, al final del culto, en el fondo de vuestra alma, estéis diciendo al Señor: Señor, cuenta conmigo.